Sabía que algo estaba mal en el momento en que la clave se negó a girar. Fue un frío lunes por la mañana a fines de enero. Tal tipo que cuelga en el aire como un aliento que nunca exhala. Acababa de regresar del hospital St. Joseph. Todavía en los mismos genes que llevaba puesto durante 2 días. Todavía llevando la misma bolsa durante la noche. Había empacado cuando Isen colapsó. El ramo en mi mano izquierda. Rosas y lirios de sus trabajadores de directorios. Se había marchitado en el asiento trasero de mi auto durante la noche. Mis ojos estaban hinchados. Los labios se agrietaron por demasiado llorando y muy poco sueño. Había visto morir a mi esposo en la unidad cardíaca 12 horas antes. No estaba listo para enfrentar el silencio de nuestra casa, pero tampoco estaba listo para lo que vi. En cambio, pisé el porche y deslicé mi llave en la puerta principal. Se atascó. Los asé. Probado de nuevo. Nada. Mi corazón tartamudeó. Revisé el repuesto. El escondido detrás de la piedra de porche suelta. Todavía no hay suerte. Era como si la cerradura me hubiera olvidado. O peor, me rechazó. Eso es, cuando noté las cortinas, los de lino blanco que yo mismo se habían ido, reemplazado por paneles gruesos de terciopelo en un estampado floral llamativo que nunca había visto antes. Mi estómago cayó. Me miré más cerca de las estrechas hendiduras entre la tela y la pared, entrecerrando los ojos contra el resplandor de la mañana. Dentro de la sala de estar estaba abarrotada de cajas, torres de cartón donde debería haber habido espacio limpio. Una almohada de terciopelo rosa se sentó en mi silla de lectura. Una taza de té floral en la mesa de café. Y luego la vi, Diana, mi suegra con una cardiga de la marina, y una sonrisa que envió hielo arrastrando por mi columna. Ella estaba tomando té. Mi té de la boda china Isen y yo habíamos ahorrado durante 3 años para comprar. Al frente de su lanza casualmente, lanzar mantas en una canasta estaba Jocelyn, hermana menor de Atenas. Se estaban riendo, moviéndose como si no existiera. Como Isen no había muerto la noche anterior. Yo golpeé, sin respuesta. Me volví a tocar, más fuerte esta vez. Puño temblor, garganta cruda. Después de lo que se sintió como para siempre, la puerta se abrió. La figura de Diana llenó el marco, compuesto y tranquilo. Sus brazos se doblaron firmemente sobre su pecho, como si hubiera estado preparándose para este momento durante años. Rachel, dijo, inclinándose la cabeza. No te esperaba tan pronto. ¿Qué está sucediendo? Mi voz acudió. ¿Por qué puedo abrir la puerta? Ella se apoyó contra el marco, perfectamente equilibrado. ¿Por qué, querido, ya no vives aquí? Se abrió la boca, pero no llegó ningún sonido. Parpadeé sobre ella. Claro, extrañaría a Hearn. Disculpe. La sonrisa de Diana no renunció. Isen pagó por esta casa. Mi hijo, no tú. No había PIN, ningún niño y ninguna contribución real de su parte. Es hora de que esta casa regrese a su verdadera familia. Por un momento pensé que el frío que sentía era del clima, pero no era que venía de ella. Soy su esposa, susurré. Compramos esta casa juntos. Lo refinancié cuando su negocio falló. Oh, por favor. Diana me cortó, agitando un desestimación de la mano. Jugaste en casa mientras trabajaba. Ahora que se ha ido, tu contrato de arrendamiento está arriba, detrás de ella. Jocelyn apareció con 2 de mis placas de servicio en la mano. Dejaste la puerta lateral desbloqueada cuando fuiste al hospital. Ella dijo con una sonrisa. Pensamos que no te importaría. Sentí mis rodillas tambaleándose. Se rió. No por humor, pero el tipo de hueco, incrustada incredulidad que burbujea cuando la realidad se rompe demasiado para soportar, que es tan divertido. Diana entrecerró los ojos. Me estabilicé. Llevó una lágrima que ya no estaba seguro venía de la tristeza. Sus almohadas de desempacar y verterte en una casa que crees que te pertenece. Dije lentamente, pero no tienes idea de lo que acabas de entrar. En la sonrisa en la cara de Diana vaciló. Solo por un segundo. Era la única grieta que necesitaba. Me volví y caminé de regreso a mi auto. Mis llaves eran inútiles ahora, pero tenía algo mejor, algo que ella aún no sabía. Y cuando terminé, Diana desearía que nunca hubiera tocado una sola taza en mi cocina. 2 años antes, casi del día, me senté en el borde de nuestro porche delantero. Este mismo porche que mira a Isen pasar sus manos por su cabello y frustración. Era enero entonces para simplemente más frío, más oscuro. Su startup se había derrumbado la semana anterior. El banco había congelado sus cuentas comerciales. Su puntaje de crédito se había derrumbado. Recuerdo la forma en que no podía mirarme directamente cuando lo dijo. Podrían tomar la casa,
Rachel no era un hombre débil, pero ese día lo vi abrirse en Ungwa. Nunca antes había tenido. Era la misma casa que Diana ahora afirmó pertenecer a la verdadera familia. Tomé una decisión a la mañana siguiente, en silencio sin una palabra a Isen. Me vestí, conduje a la cooperativa de crédito, y comenzó el proceso de refinanciamiento. Moví la hipoteca a mi nombre usando el pequeño nido de huevo. Había estado ahorrando desde que dejé mi trabajo de diseño de interiores hace 10 años. No le había dicho a nadie, no Isen, no mis padres, y ciertamente no Diana. Ella lo habría usado como prueba de que había fallado como hombre. El proceso tomó semanas. Recogí un trabajo independiente para comenzar a hacer los pagos. Isen nunca preguntó a dónde iban las confirmaciones de la hipoteca. Estaba demasiado ocupado recuperándose emocional y físicamente. Mantuve las cosas a flote. Se corrigió el grifo, presupuestó los comestibles, pintó el pasillo. Vi que nuestra casa sobrevivir en la fuerza de mi silencio. Diana, por supuesto, nunca supe. Ella solo visitó en vacaciones. Nunca se quedó mucho tiempo. Odiaba los pensamientos del sur. Savannah era demasiado húmeda, demasiado suave, demasiado indulgente. Escucharía su voz hacer eco a través de la habitación de invitados. Isen, estabas destinado a más que esto. Este fondo de pantalla floral y jazz callejero. Y Isen sonreiría esa sonrisa cansada y me susurró más tarde en la cama. Ella simplemente no entiende la paz. Nunca quise enfrentarla. No entonces, ni siquiera ahora. Solo quería espacio para llorar. Estar solo en el único lugar que todavía olía a él. En cambio, ella cambió las cerraduras. Me senté en mi auto fuera de la casa durante mucho tiempo. Después de esa confrontación, el aire de enero se filtró en mi abrigo. Pero no me moví, no lloré. Era como mi cuerpo. Ni siquiera sabía más cómo reaccionar. Cómo se procesa ser viudo y sin hogar el mismo día. Finalmente conduje a un motel justo al lado de la autopista 2 o 4. Un lugar que reúne de blanqueador y moho y algo vagamente químico. Usé la tarjeta de crédito de emergencia de Isen, el único todavía activo, y alquiló una habitación por 3 noches. Me senté en el borde de la cama mirando mi bolso. No había empacado ropa, solo documentos del hospital, un libro que nunca abrí, y el último correo de voz Isen me dejó, la noche antes de que su corazón cediera. Lo jugué una vez, 2 veces. Luego apago mi teléfono. Esa noche no dormí. Seguí imaginando a Diana sentada en mi silla, Jocelyn comiendo mis platos, y el pasillo lleno de cajas de sus cosas. Ni siquiera habían dejado que el cuerpo se enfriara antes de apostar su reclamo. A la mañana siguiente martes, me desperté con el sonido de las campanas de la iglesia. Calle. Francis por la calle los llamó cada hora. Me senté lentamente, me cepilé los nudos de mi cabello, y miró el techo del motel en blanco. Mis dedos dolían apretar las sábanas. Toda la noche mi garganta ardió. Y luego hice algo que nunca me imaginé haciendo. Levanté el teléfono y llamé a la funeraria. Buenos días, respondió una voz suave. Calle. Memorial de Matthew. Esta es Margaret. Sí, dije. Voz más estable de lo que esperaba. Esta es Rachel Monroe. Necesito actualizar la lista de invitados para el servicio de Ethan Monroe. Una pausa. Por supuesto, señora Monroe, ¿qué cambios le gustaría hacer? No dudé. Eliminar a Diana Monroe y Jocelyn Monroe de la lista. Otra pausa. Esta vez más entendida. Terminé la llamada antes de que ella pudiera preguntar por qué no era a pesar. No era venganza. Aún no. Fue límite. El primero que había dibujado más de una década de sostener mi lengua. Y por primera vez desde que Isen murió, sentí algo que casi se parecía al control. Martes por la tarde. Regreso a la casa. No a través del frente, pero al rodear el bloque y el estacionamiento discretamente, detrás de la fila de setos que separaron nuestro patio trasero de los vecinos. Esperé. Vi el auto de Diana. No estaba en el camino de entrada, sin signo de Jocelyn tampoco. La puerta lateral, el que conduce desde la sala de lavandería hasta el porche trasero, siempre había tenido un pestillo defectuoso. Isen tenía la intención de arreglarlo durante meses. Sabía cómo abrirlo sin sonido. Dentro de la casa huele diferente. No está mal. Solo extranjero. El ambientador de aire lavendo. Odiaba estaban en todas partes. Mis fotos enmarcadas se habían desvanecido de las paredes del pasillo, reemplazado por el príncipe paisajista. No reconocí que había una punzada aguda en mi pecho, cuando me di cuenta de que alguien había reorganizado las almohadas de lanzamiento en el sofá. El lado de Isen del sofá estaba vacío, sin mantre, sin taza de café,
sin rastro. No tuve tiempo para llorar. Me moví rápidamente. La oficina de Isen estaba escondida en la parte trasera de la casa, entre la habitación de invitados y la lavandería. Una pequeña habitación sin ventanas llena de cables, libros y el olor de su colonia. Diana odiaba ese espacio. Ella lo llamó un chatarra digital. Por eso pensé que no lo tocaría. Tenía razón. La habitación era justo cuando la dejó. Caótico, demasiado organizado de esa manera. Solo él entendió. Documentos apilados en columnas. Recibos medio ordenados. USB está etiquetado en su orden de escritura de todo capital. Me quedé en la puerta por un momento. Dejar que el silencio se asiente a mi alrededor como una segunda piel. Entonces fui a trabajar. Recibos de cajones superiores de un trabajo independiente. Tarjetas de visita de segundo cajón. Viejos impulsos de flash y un pegajoso no. Recordándole que cancele una cita dentista. Rifié a través de todos. Estoy seguro de lo que estaba buscando. Solo persiguiendo un recuerdo o tal vez una firma. Cualquier cosa que pueda unirlo a este lugar y yo de nuevo juntos. Y luego lo vi. Una carpeta negra delgada encajada entre dos manuales de instrucciones en su des. Al otro lado de la parte superior en su mano inconfundible. Post-NP. No deseche. Me congelé. Nunca firmamos un prenup, ni una vez que nos casamos a mediados de los años 30. Roto, pero enamorado. Confiar el uno en el otro implícitamente. Isen bromeó que el papeleo arruina el romance. Pero un post-NP. Abrí la carpeta lentamente. Dentro había 3 páginas impresas en letras legales. Fechado 2 semanas después de nuestro segundo aniversario. Escaneé por mi nombre, su nombre, firmas, términos. Y allí estaba, bajo una cláusula resaltada. En caso de fallecimiento del esposo, todos los activos de propiedad conjunta, incluidos los bienes raíces, deben ser transferidos santos a Rachel Monroe, a menos que se especifique lo contrario en un último testamento y testamento. No hubo voluntad sino esto. Esto fue vinculante. Al final de la carpeta, encontré una hoja plegada de papel de cuaderno. La escritura a mano era inconfundible. La inclinación informal de Isen, tinta más oscura de lo habitual para líneas cortas. Si estás leyendo esto, significa que algo horrible ha sucedido. Si mamá intenta algo, muestre esto a su abogado. Ya sabes cómo ella es. Mantener esto a salvo. Rachel, mi aliento atrapado. Era la primera vez que había visto sus escritos a mano desde el hospital. La curva de la R en mi nombre. La forma en que todavía firma. Solo es como una nota pasada en clase. Mis rodillas se doblaron y tuve que sentarme. Leí la nota 2 veces. 3 veces. Me dolía el corazón con algo demasiado complicado para nombrar. Dolor, culpa, tal vez incluso gratitud. Isen sabía en algún nivel que sabía que Diana no se detendría. Y a pesar de todos sus defectos que había probado, traté de protegerme de la única forma en que sabía cómo. Metí la carpeta en mi coa. Y salió de la casa por la puerta trasera. Justo cuando entré esa noche. De vuelta en el motel, no volví a dormir, pero yo tampoco lloró. En su lugar, me quedé despierto releer el post-NP hasta que la palabra dejó de difuminar. Por amanecer había llamado a Angelo Flores. Mi antiguo compañero de cuarto de la universidad se convirtió en abogado de bienes raíces y programó la reunión, porque ahora tenía el paperwork y la ira suficiente para usarlo. El miércoles por la tarde llegó gris y apático, el tipo de día en el que incluso el sol parecía reacio a aparecer. Acababa de regresar de mi reunión con Angela, quien, a pesar de no verme en años, me había envuelto en un abrazo como si no hubiera pasado el tiempo. Ella no preguntó cómo estaba, solo me miró a los ojos y dijo, vamos a hacer esto correcto. Estaba a la mitad de un tazón de sopa instantánea en la cocina del motel cuando la escuché. El afilado golpe en la puerta. 3 envolturas rápidas, el tipo de golpe que tiene derecho. Abro la cortina lo suficiente para ver el contorno de Diana parado afuera, vestida de negro como si hubiera salido directamente de una telenovela. Junto a ella había un hombre con traje gris, portapapeles de mandíbula cuadrada en la mano. Boda de boda, abogada de relucir. No abrí la puerta. En cambio, salí, cubrí cremallera en la barbilla, carpeta en la mano. Cerré la habitación del motel detrás de M. Y los conoció en el estacionamiento con el viento batido, la bufanda de Diana de lado. Rachel, dijo, sonriendo con finas. Este es el Sr. Langley, mi abogado familiar. Estamos aquí para discutir los próximos pasos con respecto a la casa. Próximos pasos. Repetí mi voz. Incluso Diana asintió como esta era una negociación inmobiliaria entre los partidos civiles, y no un invasion de la casa, organizado durante una semana fúnebre. Desde que Isen no dejó voluntad, su patrimonio. La inclusión de la casa está sujeta a la división entre Ki.
Sabía que algo estaba mal en el momento en que la clave se negó a girar. Fue un frío lunes por la mañana a fines de enero. Tal tipo que cuelga en el aire como un aliento que nunca exhala. Acababa de regresar del hospital St. Joseph. Todavía en los mismos genes que llevaba puesto durante 2 días. Todavía llevando la misma bolsa durante la noche. Había empacado cuando Isen colapsó. El ramo en mi mano izquierda. Rosas y lirios de sus trabajadores de directorios. Se había marchitado en el asiento trasero de mi auto durante la noche. Mis ojos estaban hinchados. Los labios se agrietaron por demasiado llorando y muy poco sueño. Había visto morir a mi esposo en la unidad cardíaca 12 horas antes. No estaba listo para enfrentar el silencio de nuestra casa, pero tampoco estaba listo para lo que vi. En cambio, pisé el porche y deslicé mi llave en la puerta principal. Se atascó. Los asé. Probado de nuevo. Nada. Mi corazón tartamudeó. Revisé el repuesto. El escondido detrás de la piedra de porche suelta. Todavía no hay suerte. Era como si la cerradura me hubiera olvidado. O peor, me rechazó. Eso es, cuando noté las cortinas, los de lino blanco que yo mismo se habían ido, reemplazado por paneles gruesos de terciopelo en un estampado floral llamativo que nunca había visto antes. Mi estómago cayó. Me miré más cerca de las estrechas hendiduras entre la tela y la pared, entrecerrando los ojos contra el resplandor de la mañana. Dentro de la sala de estar estaba abarrotada de cajas, torres de cartón donde debería haber habido espacio limpio. Una almohada de terciopelo rosa se sentó en mi silla de lectura. Una taza de té floral en la mesa de café. Y luego la vi, Diana, mi suegra con una cardiga de la marina, y una sonrisa que envió hielo arrastrando por mi columna. Ella estaba tomando té. Mi té de la boda china Isen y yo habíamos ahorrado durante 3 años para comprar. Al frente de su lanza casualmente, lanzar mantas en una canasta estaba Jocelyn, hermana menor de Atenas. Se estaban riendo, moviéndose como si no existiera. Como Isen no había muerto la noche anterior. Yo golpeé, sin respuesta. Me volví a tocar, más fuerte esta vez. Puño temblor, garganta cruda. Después de lo que se sintió como para siempre, la puerta se abrió. La figura de Diana llenó el marco, compuesto y tranquilo. Sus brazos se doblaron firmemente sobre su pecho, como si hubiera estado preparándose para este momento durante años. Rachel, dijo, inclinándose la cabeza. No te esperaba tan pronto. ¿Qué está sucediendo? Mi voz acudió. ¿Por qué puedo abrir la puerta? Ella se apoyó contra el marco, perfectamente equilibrado. ¿Por qué, querido, ya no vives aquí? Se abrió la boca, pero no llegó ningún sonido. Parpadeé sobre ella. Claro, extrañaría a Hearn. Disculpe. La sonrisa de Diana no renunció. Isen pagó por esta casa. Mi hijo, no tú. No había PIN, ningún niño y ninguna contribución real de su parte. Es hora de que esta casa regrese a su verdadera familia. Por un momento pensé que el frío que sentía era del clima, pero no era que venía de ella. Soy su esposa, susurré. Compramos esta casa juntos. Lo refinancié cuando su negocio falló. Oh, por favor. Diana me cortó, agitando un desestimación de la mano. Jugaste en casa mientras trabajaba. Ahora que se ha ido, tu contrato de arrendamiento está arriba, detrás de ella. Jocelyn apareció con 2 de mis placas de servicio en la mano. Dejaste la puerta lateral desbloqueada cuando fuiste al hospital. Ella dijo con una sonrisa. Pensamos que no te importaría. Sentí mis rodillas tambaleándose. Se rió. No por humor, pero el tipo de hueco, incrustada incredulidad que burbujea cuando la realidad se rompe demasiado para soportar, que es tan divertido. Diana entrecerró los ojos. Me estabilicé. Llevó una lágrima que ya no estaba seguro venía de la tristeza. Sus almohadas de desempacar y verterte en una casa que crees que te pertenece. Dije lentamente, pero no tienes idea de lo que acabas de entrar. En la sonrisa en la cara de Diana vaciló. Solo por un segundo. Era la única grieta que necesitaba. Me volví y caminé de regreso a mi auto. Mis llaves eran inútiles ahora, pero tenía algo mejor, algo que ella aún no sabía. Y cuando terminé, Diana desearía que nunca hubiera tocado una sola taza en mi cocina. 2 años antes, casi del día, me senté en el borde de nuestro porche delantero. Este mismo porche que mira a Isen pasar sus manos por su cabello y frustración. Era enero entonces para simplemente más frío, más oscuro. Su startup se había derrumbado la semana anterior. El banco había congelado sus cuentas comerciales. Su puntaje de crédito se había derrumbado. Recuerdo la forma en que no podía mirarme directamente cuando lo dijo. Podrían tomar la casa,
Rachel. No era un hombre débil, pero ese día lo vi abrirse en Ungwa. Nunca antes había tenido. Era la misma casa que Diana ahora afirmó pertenecer a la verdadera familia. Tomé una decisión a la mañana siguiente, en silencio sin una palabra a Isen. Me vestí, conduje a la cooperativa de crédito, y comenzó el proceso de refinanciamiento. Moví la hipoteca a mi nombre usando el pequeño nido de huevo. Había estado ahorrando desde que dejé mi trabajo de diseño de interiores hace 10 años. No le había dicho a nadie. No Isen, no mis padres, y ciertamente no Diana. Ella lo habría usado como prueba de que había fallado como hombre. El proceso tomó semanas. Recogí un trabajo independiente para comenzar a hacer los pagos. Isen nunca preguntó a dónde iban las confirmaciones de la hipoteca. Estaba demasiado ocupado recuperándose emocional y físicamente. Mantuve las cosas a flote. Se corrigió el grifo, presupuestó los comestibles, pintó el pasillo. Vi que nuestra casa sobrevivir en la fuerza de mi silencio. Diana, por supuesto, nunca supe. Ella solo visitó en vacaciones. Nunca se quedó mucho tiempo. Odiaba los pensamientos del sur. Savannah era demasiado húmeda, demasiado suave, demasiado indulgente. Escucharía su voz hacer eco a través de la habitación de invitados. Isen, estabas destinado a más que esto. Este fondo de pantalla floral y jazz callejero. Y Isen sonreiría esa sonrisa cansada y me susurró más tarde en la cama. Ella simplemente no entiende la paz. Nunca quise enfrentarla. No entonces, ni siquiera ahora. Solo quería espacio para llorar. Estar solo en el único lugar que todavía olía a él. En cambio, ella cambió las cerraduras. Me senté en mi auto fuera de la casa durante mucho tiempo. Después de esa confrontación, el aire de enero se filtró en mi abrigo. Pero no me moví, no lloré. Era como mi cuerpo. Ni siquiera sabía más cómo reaccionar. Cómo se procesa ser viudo y sin hogar el mismo día. Finalmente conduje a un motel justo al lado de la autopista 2 o 4. Un lugar que reúne de blanqueador y moho y algo vagamente químico. Usé la tarjeta de crédito de emergencia de Isen, el único todavía activo, y alquiló una habitación por 3 noches. Me senté en el borde de la cama mirando mi bolso. No había empacado ropa, solo documentos del hospital, un libro que nunca abrí, y el último correo de voz Isen me dejó, la noche antes de que su corazón cediera. Lo jugué una vez, 2 veces. Luego apago mi teléfono. Esa noche no dormí. Seguí imaginando a Diana sentada en mi silla, Jocelyn comiendo mis platos, y el pasillo lleno de cajas de sus cosas. Ni siquiera habían dejado que el cuerpo se enfriara antes de apostar su reclamo. A la mañana siguiente martes, me desperté con el sonido de las campanas de la iglesia. Calle. Francis por la calle los llamó cada hora. Me senté lentamente, me cepilé los nudos de mi cabello, y miró el techo del motel en blanco. Mis dedos dolían apretar las sábanas. Toda la noche mi garganta ardió. Y luego hice algo que nunca me imaginé haciendo. Levanté el teléfono y llamé a la funeraria. Buenos días, respondió una voz suave. Calle. Memorial de Matthew. Esta es Margaret. Sí, dije. Voz más estable de lo que esperaba. Esta es Rachel Monroe. Necesito actualizar la lista de invitados para el servicio de Ethan Monroe. Una pausa. Por supuesto, señora Monroe, ¿qué cambios le gustaría hacer? No dudé. Eliminar a Diana Monroe y Jocelyn Monroe de la lista. Otra pausa. Esta vez más entendida. Terminé la llamada antes de que ella pudiera preguntar por qué no era a pesar. No era venganza. Aún no. Fue límite. El primero que había dibujado más de una década de sostener mi lengua. Y por primera vez desde que Isen murió, sentí algo que casi se parecía al control. Martes por la tarde. Regreso a la casa. No a través del frente, pero al rodear el bloque y el estacionamiento discretamente, detrás de la fila de setos que separaron nuestro patio trasero de los vecinos. Esperé. Vi el auto de Diana. No estaba en el camino de entrada, sin signo de Jocelyn tampoco. La puerta lateral, el que conduce desde la sala de lavandería hasta el porche trasero, siempre había tenido un pestillo defectuoso. Isen tenía la intención de arreglarlo durante meses. Sabía cómo abrirlo sin sonido. Dentro de la casa huele diferente. No está mal. Solo extranjero. El ambientador de aire lavendo. Odiaba estaban en todas partes. Mis fotos enmarcadas se habían desvanecido de las paredes del pasillo, reemplazado por el príncipe paisajista. No reconocí que había una punzada aguda en mi pecho, cuando me di cuenta de que alguien había reorganizado las almohadas de lanzamiento en el sofá. El lado de Isen del sofá estaba vacío, sin mantre, sin taza de café,
sin rastro. No tuve tiempo para llorar. Me moví rápidamente. La oficina de Isen estaba escondida en la parte trasera de la casa, entre la habitación de invitados y la lavandería. Una pequeña habitación sin ventanas llena de cables, libros y el olor de su colonia. Diana odiaba ese espacio. Ella lo llamó un chatarra digital. Por eso pensé que no lo tocaría. Tenía razón. La habitación era justo cuando la dejó. Caótico, demasiado organizado de esa manera. Solo él entendió. Documentos apilados en columnas. Recibos medio ordenados. USB está etiquetado en su orden de escritura de todo capital. Me quedé en la puerta por un momento. Dejar que el silencio se asiente a mi alrededor como una segunda piel. Entonces fui a trabajar. Recibos de cajones superiores de un trabajo independiente. Tarjetas de visita de segundo cajón. Viejos impulsos de flash y un pegajoso no. Recordándole que cancele una cita dentista. Rifié a través de todos. Estoy seguro de lo que estaba buscando. Solo persiguiendo un recuerdo o tal vez una firma. Cualquier cosa que pueda unirlo a este lugar y yo de nuevo juntos. Y luego lo vi. Una carpeta negra delgada encajada entre dos manuales de instrucciones en su des. Al otro lado de la parte superior en su mano inconfundible. Post-NP. No deseche. Me congelé. Nunca firmamos un prenup, ni una vez que nos casamos a mediados de los años 30. Roto, pero enamorado. Confiar el uno en el otro implícitamente. Isen bromeó que el papeleo arruina el romance. Pero un post-NP. Abrí la carpeta lentamente. Dentro había 3 páginas impresas en letras legales. Fechado 2 semanas después de nuestro segundo aniversario. Escaneé por mi nombre, su nombre, firmas, términos. Y allí estaba, bajo una cláusula resaltada. En caso de fallecimiento del esposo, todos los activos de propiedad conjunta, incluidos los bienes raíces, deben ser transferidos santos a Rachel Monroe, a menos que se especifique lo contrario en un último testamento y testamento. No hubo voluntad sino esto. Esto fue vinculante. Al final de la carpeta, encontré una hoja plegada de papel de cuaderno. La escritura a mano era inconfundible. La inclinación informal de Isen, tinta más oscura de lo habitual para líneas cortas. Si estás leyendo esto, significa que algo horrible ha sucedido. Si mamá intenta algo, muestre esto a su abogado. Ya sabes cómo ella es. Mantener esto a salvo. Rachel, mi aliento atrapado. Era la primera vez que había visto sus escritos a mano desde el hospital. La curva de la R en mi nombre. La forma en que todavía firma. Solo es como una nota pasada en clase. Mis rodillas se doblaron y tuve que sentarme. Leí la nota 2 veces. 3 veces. Me dolía el corazón con algo demasiado complicado para nombrar. Dolor, culpa, tal vez incluso gratitud. Isen sabía en algún nivel que sabía que Diana no se detendría. Y a pesar de todos sus defectos que había probado, traté de protegerme de la única forma en que sabía cómo. Metí la carpeta en mi coa. Y salió de la casa por la puerta trasera. Justo cuando entré esa noche. De vuelta en el motel, no volví a dormir, pero yo tampoco lloró. En su lugar, me quedé despierto releer el post-NP hasta que la palabra dejó de difuminar. Por amanecer había llamado a Angelo Flores. Mi antiguo compañero de cuarto de la universidad se convirtió en abogado de bienes raíces y programó la reunión, porque ahora tenía el paperwork y la ira suficiente para usarlo. El miércoles por la tarde llegó gris y apático, el tipo de día en el que incluso el sol parecía reacio a aparecer. Acababa de regresar de mi reunión con Angela, quien, a pesar de no verme en años, me había envuelto en un abrazo como si no hubiera pasado el tiempo. Ella no preguntó cómo estaba, solo me miró a los ojos y dijo, vamos a hacer esto correcto. Estaba a la mitad de un tazón de sopa instantánea en la cocina del motel cuando la escuché. El afilado golpe en la puerta. 3 envolturas rápidas, el tipo de golpe que tiene derecho. Abro la cortina lo suficiente para ver el contorno de Diana parado afuera, vestida de negro como si hubiera salido directamente de una telenovela. Junto a ella había un hombre con traje gris, portapapeles de mandíbula cuadrada en la mano. Boda de boda abogada de relucir. No abrí la puerta. En cambio, salí, cubrí cremallera en la barbilla, carpeta en la mano. Cerré la habitación del motel detrás de M. Y los conoció en el estacionamiento con el viento batido, la bufanda de Diana de lado. Rachel, dijo, sonriendo con finas. Este es el Sr. Langley, mi abogado familiar. Estamos aquí para discutir los próximos pasos con respecto a la casa. Próximos pasos. Repetí mi voz. Incluso Diana asintió como esta era una negociación inmobiliaria entre los partidos civiles, y no un invasion de la casa, organizado durante una semana fúnebre. Desde que Isen no dejó voluntad, su patrimonio. La inclusión de la casa está sujeta a la división entre Ki
mi aliento atrapado. Mi corazón no latía del dolor sino furia. Había enterrado a Isen una vez. No dejaría que lo desenterren para el show. Angela se volvió ligeramente hacia mí. Quiero que lo maneje. Ella susurró. Sacudí mi cabeza. No. Lo haría yo mismo. Caminé lentamente por el pasillo. Tacones que resonan en el silencio repentino. Cada cabeza girada. La música se detuvo. Incluso el ministro se hizo a un lado, sintiendo algo sagrado en movimiento. Cuando llegué a la espalda, Diana levantó la vista. Su sonrisa era pequeña. Los ojos de Joseli se alejaron. Se supone que no debes estar aquí, dije en voz baja. No nos vamos a ir. Diana respondió, voz baja y orgullosa. Le di a luz. Entonces deberías haber respetado sus deseos. Soy su madre y soy su esposa. Mi tono no se subió. El único que eligió. Ella se enderezó, desafiante. No puedes detenerme por la mañana, mi propio hijo. No mañana, dije, actuando. Ella parpadeó. Saldré ahora mismo, agregué, y llevaré al ministro conmigo. Terminaremos el servicio en un parque, en un estacionamiento, en una mesa de cocina. No me importa, pero no te sentarás aquí y fingirás que no trataste de borrarlo. No puedes usar su muerte por dignidad que nunca ganaste. Por un segundo nadie se movió. Entonces la voz de Joseli rompió el silencio. Mamá, dijo suavemente, sin conocer a los ojos de nadie, vayamos. Diana se volvió hacia ella, aturdida. No estamos queridos aquí, agregó Jocelyn. Dejemos de fingir. Ella se puso de pie y lentamente Diana siguió. No hubo escena, no hay ciencia media, sin tira de la guerra, solo el sonido de dos pares de tacones que se alejan, y el suave clic de la puerta de la capilla cerrando detrás de ellos. Cuando me volví hacia el altar, toda la habitación exhaló. Caminé lentamente hacia el frente. La música se reanudó. El ministro asintió y con mi mano, estudio. Me paré antes de la urna de Isen y me despedí, no rodeado de mentirosos, no interrumpido por Venom, pero envuelto en silencio en verdad, y en el amor de las personas que realmente sabían quién era, y por primera vez desde que murió, sentí paz. El día después del funeral, la casa estaba en silencio. No es el tipo de silencio que se consuela, pero del tipo que te mira, espera a que te rompas. Me paré en el fregadero de la cocina en la vieja sudadera de Isen, dedos envueltos alrededor de una taza astillada. El café se había enfriado hace una hora, pero no me había movido fuera de la ventana. El jardín estaba desnudo. Acabo de convertir el suelo y los inicios de lo que vendría más tarde. Tal vez si pudiera seguir adelante. Me di la vuelta lentamente, mitad esperando ver a Isen sentado en la mesa, tarareando algo de canción clave, piernas pateadas como siempre lo hacía, pero la silla estaba vacía, la taza era suya, el silencio era mío. Había sobrevivido al funeral, sobrevivió la corte, pero no había dejado de esperar a que cayera el otro zapato. Entonces, cuando miré por el delantero window, y vio el auto de Diana estacionado al otro lado de la calle, no me sorprendió. Era temprano, apenas 7 am. El motor estaba apagado. Las ventanas rodaron a mitad de camino. Una lenta corriente de humo de cigarrillo se acurrucó por el aire. Se sentó quieto, con las manos descansando sobre el volante, mirando hacia adelante. Ella no tocó, no se acercó. Acabo de mirar. Yo tampoco me moví. No llamé a Angela. No tomé una foto de evidencia. Acabo de recoger mi café. Caminó con calma al porche delantero y se quedó allí, descalzo, cabello sin hacer, Myogen-han. Conocía sus ojos. Ella sacó su cigarrillo por la ventana. El auto retumbó a la vida, y luego ella se fue, sin amenazas, sin gritos. No hay palabra final, acabando de desaparecer. Pero sabía que no era rendición. Fue retirado, un recordatorio, su forma de decir que todavía existe. Volví a entrar, cerró la puerta y exhaló. Esa noche, no dormí, no por miedo, ya no, pero de algo más tranquilo, más pesado, como mi cuerpo todavía preparándose para Impact. Incluso cuando había pasado el peligro, por 3 días, ella no regresó. Los pasé limpiando, clasificando los archivos de Isen, tocando cada cajón y calor superficial. Una vez usado, el proceso fue brutal. Cada uno receptor a un recuerdo, cada bolígrafo con su marca de mordida, un pequeño corte en el cofre. En la tercera tarde, encontré su antiguo cuaderno de jardinería, el que solía llenar con planes, garabatos, sueños de un spa de patio trasero, donde las cosas podrían crecer sin juzgar. Había dibujado caléndulas, etiquetado cada semilla, incluso pegado un paquete con una nota para Rach. Un día cuando estés listo. No estaba listo, pero salí de todos modos. Cavé donde él marque. Gire el suelo con manos desnudas. Plantó todas las semillas. Los regó suavemente. Sabia a su lado cuando se puso el sol. Y por un momento olvidé las demandas, las acusaciones, la tabla de asientos funerarios.
Recordé sus manos, su risa, su estúpido sombrero de jardinería, y cuando volví a la puerta principal esa noche, encontré el sobre, sin sello, sin escritura a mano, solo 6 palabras impresas en la fuente de bloque en negrita en una hoja de papel plano. Esta casa siempre será mía. Lo miré durante mucho tiempo. Entonces no me reí amargamente, no por ira, solo ligeramente con algo que sonaba como lanzamiento. Ella no le quedaba nada, sin reclamo, sin pruebas, sin presencia, solo 6 palabras de una mujer que ya había sido retirada de mi voluntad. Mi boda, mi vida. Tomé el papel afuera, caminó hacia el jardín, excavó un pequeño agujero en el suelo bajo la cama de la caléndula Etens, enterró la carta profundamente, lo cubrió con fertilizante de tierra. Pensé que tal vez algo bueno crecería a partir de eso. Cepilé la tierra de mis dedos y susurré, ya no me persigue. Luego entré e hice té con cinamo, porque Isen siempre decía que el dolor necesitaba algo dulce. La primavera llegó a principios de ese año. El aire olía a tierra convertida en tierra y flores de limón. El jardín afuera una vez solo el suelo oscuro y los sueños de garabatos en el cuaderno de Isen comenzaban a agitarse. Brotes empujados a través de la tierra. Las cosas verdes pequeñas y tercas se abrieron paso hacia el sol. Todas las mañanas los miraba con café en la mano, envuelto en la camisa de franela de Isen, sin problemas. No se espera que los tesianos simplemente respiren. No volví a hablar de Diana, no una carta, no es una llamada telefónica, no otro automóvil estacionado al otro lado de la calle. Si era la orden de restricción o el jardín, o simplemente la verdad finalmente hundiéndose. No lo sabía y no me importaba. Ella ya no era presencia, solo una sombra en el espejo retrovisor. Un tiempo pasado, la casa cambió con la temporada. Pinté la habitación de invitados un suave verde sabio. Derribó las fotos. Ella había reemplazado y colocado nuevos de mí y Isen en el lago de nuestro perro, Max, antes de pasar de puestas de sol. Nos costaríamos en lugar de argumentos tejidos. Limpié la oficina, pero dejó un cajón intacto. Su cajón no como santuario, solo como una promesa. Algunas noches me senté junto al window y habló con él en voz alta sobre el jardín, sobre las caléndulas, sobre cómo de alguna manera todavía estaba aquí. No esperaba respuestas, pero a veces el viento cambiaba solo a la derecha, y me sentí menos solo. También volví al trabajo, no por desesperación, pero fuera de elección. Reabrí mi negocio de diseño de interiores, pequeño al principio, un cliente a la vez. Una viuda afligida que quería volver a pintar su cocina para sentirse menos como su espacio. Una pareja retirada que construye una terraza acristalada para cultivar orquídeas. Una mujer joven que acaba de dejar a su prometido y quería que su apartamento se sintiera como el suyo nuevamente. No sabían mi historia, pero vi piezas de mí mismo en cada uno de ellos. Diseñé como si estuviera plantando con cuidado, con visión, con un tipo de poder tranquilo. Un sábado por la mañana, mientras recortaba el romero en la ventana de la cocina, noté que un sobre había llegado por correo regular, sin amenazas, solo un cheque, un reembolso de la funeraria. La tarjeta dentro dijo que manejabas todo con gracia. Isen habría estado orgulloso, sin firma, sin dirección de devolución, pero reconocí la escritura a mano. Fue jocamente. Metí la nota en la parte trasera de Athens Garden Journal. No cambió el pasado, no arreglé nada, pero fue algo, y algo era suficiente. A principios del verano, las caléndulas florecían y llenas. Una explosión de oro y orange, tan brillante que casi parecían fuego. Me senté a su lado descalzo, tierra debajo de mis uñas, sol en mis mejillas, y susurré lo último que necesitaba decir. No gané porque te quité algo, Diana. Gané porque me negué a dejarte llevarme. El viento susurró a través de las hojas. Las campanas en el porco. Cantó una suave canción torcida. Y en algún lugar dentro de la IA, casi podía escuchar a Isen reír. Siempre dicen que el dolor se desvanece con el tiempo. No es así. Cambia, se suaviza en los bordes. Tal vez, pero nunca desaparece. Simplemente se pliega en su rutina, en el té que haces por la mañana, en el silencio entre canciones en la radio, y en la forma en que tu mano todavía alcanza a alguien que no está allí. Isen se ha ido. Esa es la verdad. Pero también lo es la mujer que solía ser. La mujer que mantuvo la paz a cualquier costo. Quien dejó que su suegra hablara sobre ella. Empuja, reclama lo que no era de ella. Quien se sentó al final de las cenas largas, sonriendo a través de heridas invisibles. Quien desapareció para que alguien más pudiera sentirse visto. Esa mujer murió el día en que Isen lo hizo, y en su lugar planté algo más. No venganza, no amargura, solo las raíces. El jardín de regreso es salvaje ahora, no desordenado, no indomable,
solo vivo. Marigolds y mint, rosemary y lavender. Agregué un banco cerca de la pantalla trasera. Debajo del árbol de arce, Isen una vez quería colgar. Chimes de viento de. Me siento allí algunas noches, no llorar, pero recordar en quién me he convertido. Resulta que la venganza más dulce no es la victoria en la sala del tribunal. Es el clic tranquilo de una puerta de bloqueo desde adentro. Está tomando café en tu propia cocina sin miedo. Está respirando profundamente en un espacio que ya no huele a vergüenza. No le digo a la gente todo lo que sucedió. No siempre, pero cuando alguien pregunta a una viuda en la iglesia, una mujer en el mercado cuyas manos se agitan mientras ella escribe un cheque, les digo la verdad en pedazos. Les digo que no tienes que ser educado con alguien que te borra. No eres egoísta por encerrar tus puertas. No conoces a nadie que acceda a tu paz. Y luego les cuento sobre el jardín, cómo floreció de un campo de batalla, cómo me alimenta, me calma, me abraza, como a veces algo pequeño y hermoso puede grow, exactamente donde pensaste que tu mundo había terminado. Esa no es una metáfora que sea supervivencia. Y ahora, meses después, no camino como solía hacerlo. No me disculpo por ocupar el espacio. No explico por qué cambiar las cerraduras. No me estremezco cuando paso ese tramo de camino donde su auto una vez se sentó, silencioso y esperando, porque ya no está esperando. Ella perdió, y no estoy enojado. Acabo de terminar. Esta casa es mía. Esta vida es mía. Esta voz, esta calma, la voz constante y terca es finalmente mía, y nunca lo volveré a entregar.